Bueno, vamos a comenzar a trabajar esta parte de matemática de cuarto año en la resolución de triángulo rectángulo aplicando trigonometría, ¿verdad? Vamos a repasar un poco los elementos de un triángulo rectángulo. Recordando que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene esta característica, tiene un ángulo de 90 grados, estos se llaman catetos, y esta es la hipotenusa. Se nota triángulo rectángulo porque este cuadradito acá me indica que es de 90 grados y está formado por tres ángulos, este 90, alfa y esta letra que se llama beta, alfa y beta. ¿Qué es lo importante de conocer esto? Que la hipotenusa lo señalé de color verde y es el lado más grande de mi triángulo, es el lado que mayor medida va a tener. Esto se llama un cateto y este es otro cateto. Dependiendo de la posición donde me ubique, va a ser el cateto opuesto o el cateto adyacente. Ya lo vamos a ver. Si nos ubicamos con respecto al ángulo alfa, ¿verdad? Con respecto al ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo, ¿verdad? Frente al ángulo. El cateto opuesto es A, ¿verdad? Porque está frente al ángulo y lo señalé con el color rojo. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, el que forma el ángulo con la hipotenusa. Entonces, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y la hipotenusa sigue siendo hipotenusa en cualquier ángulo donde yo me monte, esa es la hipotenusa. ¿Estamos claros? Ok. La fórmula que vamos a aplicar es sen, esto significa seno de alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que yo puedo hablar del seno de alfa como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto ubicado de este ángulo? El que está frente es A y la hipotenusa es D. Si hablo del coseno, el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está pegado al ángulo. Y habíamos dicho que es el que está acá y es D. O sea, la hipotenusa, el cateto adyacente es B sobre la hipotenusa que es D. Y la tangente, esto significa tangente, tan significa tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ya habíamos dicho de que es A sobre B. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a cambiar la posición. Estoy trabajando con respecto al ángulo alfa. Si trabajo con respecto al ángulo B, la ubicación mía va a ser esta. Y el ángulo opuesto, el lado opuesto va a ser B y el cateto adyacente es A. El que era opuesto de alfa va a ser va a ser el adyacente de beta y el que era adyacente de alfa va a ser el opuesto de B. Fíjense, si me ubico acá, seno de alfa es cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está al frente, sería B, sobre la hipotenusa, que es D. El coseno, el que está pegado al ángulo, es el lado A, entre la hipotenusa es D. Y la tangente sigue siendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? B. ¿Y cuál es el cateto adyacente? A. Fíjense que dependiendo del ángulo donde yo me ubique, va a cambiar los lados. El cateto opuesto de A, cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente de este ángulo y la hipotenusa. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tengo este triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo donde el lado vale 5, este lado 3 y la hipotenusa me vale 34. Me piden hallar el seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Esto es lo que voy a buscar, ¿verdad? Entonces, aplico esta fórmula siempre. Seno de un ángulo igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estoy trabajando sobre este ángulo. Seno de alfa es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El lado que está frente. ¿Cuál es? 3. ¿Y cuál es la hipotenusa? Raíz de 34.
Aquí tengo que aplicar el proceso de racionalización que consiste en eliminar la raíz del denominador. ¿Qué es lo que hago? Multiplico numerador y denominador por la misma raíz. O sea, yo tengo raíz de 34, multiplico arriba y abajo por esa raíz de 4. Y me queda 3 por la raíz de 34, me queda 3 raíz de 34. Y raíz de 34 por la raíz de 34 me queda raíz de 3 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz y me queda 3 por la raíz de 34 sobre 34. Ahora aplico el coseno. La fórmula del coseno es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es 5 sobre la hipotenusa, que es raíz de 34. Aquí tengo que racionalizar. Cada vez que yo tengo una raíz en el denominador, tengo que eliminar esa raíz. ¿Cómo hago? Multiplicando el numerador y el denominador por el valor de esa raíz. O sea, raíz de 34 por raíz de 34. En el numerador y el denominador, 5 por raíz de 34 da 5 raíz de 34. Y raíz de 34 por raíz de 34 da raíz de 34 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, me queda 34. El coseno de alfa es 5 raíz de 34 sobre 4. Vamos a buscar el seno beta. Es el procedimiento análogo. Seno de beta es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 5 sobre la hipotenusa es raíz de 34. Hago el mismo procedimiento de racionalizar y me queda 5 raíz de 34 sobre 34. Y ahora busco el coseno de b, cateto adyacente, que es 3 sobre la hipotenusa, que es raíz de 34. Vuelvo a racionalizar y me queda 3 raíz de 34 sobre 34. Y por último aplico la tangente b, que es 5 sobre 3. Fíjense que el valor de la tangente de A, ¿cuál era? Me faltó buscarla acá. Vamos a buscar la tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿cuál es? Cateto opuesto, que es 3 sobre la hipotenusa. Si ustedes se ven entre la tangente de alfa y la tangente de beta, ¿en qué cambia? Es que se invierte. Fíjense, 5 está arriba y aquí está el 5, está en el denominador. ¿Por qué? Porque es el proceso contrario. Acuérdense que lo que era la hipotenusa, lo que era el cateto opuesto de 1, cuando yo lo cambio de posición, es el cateto adyacente. Y así sucesivamente. Fíjense que son los mismos valores, pero valores invertidos. Bueno, copien esto y vamos a hacer otro problema que ya se los voy a explicar. Bueno, continuando con la parte de trigonometría, resolución de triángulo rectángulo, ahora vamos a resolver el triángulo buscando los lados cuando me dan los ángulos. En la clase pasada vimos buscar los senos y cosenos de los ángulos. Aquí me van a dar los senos y cosenos en los ángulos y voy a buscar los lados. Fíjense, estos son valores constantes del seno, coseno y tangente. Son constantes porque no van a variar. El seno de 30 un medio, el coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, la tangente raíz de 3 sobre 3 y así sucesivamente, ¿ok? La seno, coseno y tangente de 30, 45 y 60. Yo tengo un triángulo, vamos allá a resolver este triángulo. Me dan este lado, tengo que buscar el lado A, B, C, D. Entonces tengo dos triángulos, ¿verdad? Dos triángulos rectángulos, 1 y 2. Vamos a trabajar primero con 1. Tengo este cateto, ¿verdad? Y tengo este cateto. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente con respecto a 60. Recordando que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo, el cateto adyacente es el que está pegadito al ángulo. Y esta es la hipotenusa. Vamos a resolver primero 1. Digo, voy a buscar el cateto opuesto. ¿Qué fórmula me relaciona el cateto opuesto? La del seno. Y digo, seno de 60 igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto de 60 es el que está frente al ángulo de C y la hipotenusa es 5. Despejo el valor de C y me queda seno de 60 por 5. C es igual a seno de 60 por 5. ¿Cuánto vale el seno de 60? Lo busco en la tabla y me queda raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por 5 me queda 5 raíz de 3 sobre 2. 5 por raíz de 3, 5 raíz de 3 y 2 por 1, 2. Vamos a buscar el cateto adyacente. ¿Qué fórmula me relaciona el cateto? Coseno. Coseno de 60 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? A. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Vamos a despejar el valor de A.
A es igual al coseno de 60 por 5. Cada vez que yo quiero despejarlo de arriba me quedan los dos multiplicando, o sea que me va a quedar coseno de 60 por 5. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Según mi tabla, el coseno de 60 vale 1/2 por la hipotenusa que vale 5. 1/2 por 5, 1 por 5, 5 y 2 por 1, 2. El valor de A me da 5/2. Ya resolví el primer triángulo, ahora me voy a mi segundo triángulo. En el segundo triángulo tengo el valor de C, que es 5 raíz de 3 sobre 2, porque es el lado común para los dos triángulos. Entonces, tengo que buscar la hipotenusa, que es D, y el cateto adyacente, que es B. Tengo el cateto opuesto, puedo buscar la hipotenusa. El cateto opuesto es 5 raíz de 3 sobre 2 y la hipotenusa es D. Despejo la hipotenusa. Como lo que quiero despejar está abajo, me queda que D es igual al cateto opuesto, que es 5 raíz de 3 sobre 2, entre el seno de 30, que vale 1/2. Aplico la doble C, 5 por 2, 10, 10 raíz de 3 y 2 por 1, 2. Este 1/2 es el seno de 30, que vale 1/2. 5 raíz de 3 por 2 me da 10 raíz de 3 y 2 por 1, 2. 10 entre 2 da 5, 5 raíz de 3. Ahora bien, ya busqué el valor de D, que es la hipotenusa. Tengo que buscar cateto adyacente. ¿Qué fórmula me relaciona el cateto adyacente? La del coseno. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? B. ¿Y cuánto vale la hipotenusa D, que me dio 5 raíz de 3? Entonces, ¿qué voy a despejar de aquí? El valor de B. Como quiero despejarlo de arriba, me queda B es igual al coseno de 30 por D. ¿Cuánto valía D? 5 raíz de 3. ¿Y cuánto vale el coseno de 30? El coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por 5 raíz de 3 me queda raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 9 y 1 por 5 da 5. La raíz de 9 es 3, 3 por 5, 15 sobre 2. Y ese es el valor de B. Bueno, esa es toda la resolución del problema de la resolución de este triángulo, donde buscamos el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Cualquier duda nos comunicamos por el correo electrónico.